Buah, hoy estoy súper ilusionado y súper contento porque por fin voy a conocer a uno de los alumnos más veteranos que llevan trabajando conmigo desde que yo inicié mi andadura online. Te voy a presentar a un alumno que cuando comenzamos prácticamente no podía caminar, no podía ponerse de pie, no podía estar sentado, o sea, estaba muy limitado por su problema ciático. Y a día de hoy, pues bueno, vamos a entrenar juntos, vamos a hablar un ratito y la verdad que tengo muchas ganas de que lo conozcas porque sé que te va a motivar un montón a tomar acción si estás en una situación así. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a... Bueno, pues estamos aquí con Fran. Fran, muchas gracias lo primero por venir a vernos. Encantado, la verdad que tenía muchas ganas de conocerte en persona. Aquí estamos. Después de tanto tiempo trabajando juntos y bueno, muy contento. Muy bien, perfecto. Pues mira, vamos a grabar una pequeña entrevista de cómo está siendo tu proceso de entrenamiento con nosotros, ¿vale? Y qué resultados estás consiguiendo y demás. Entonces, para que la gente te ubique lo primero, preséntate brevemente, cuenta un poquito sobre ti y a partir de ahí empezamos. Bueno, pues yo tengo 53 años, soy de Granada, pero vivo en Barcelona desde hace 20 años, que vine para trabajar. Me dedico a la fabricación de ropa, tengo 3 niños. ¿Para no aburrirte? Que no me aburro mucho, ¿no? Y bueno, pues normalmente cuando estoy en casa, cuando no estoy de viaje, pues trabajo desde casa, con lo cual me puedo organizar bastante bien pues para llevar, pues para trabajar, claro, para entrenar, para llevar la casa y sobre todo para lo más importante que son mis niños, ¿no? Vale, pues mira, vamos a irnos ya a como hace año y medio aproximadamente, cuando empezamos. Año y medio, sí. Hace año y medio, ¿vale? En aquel momento cuando hablamos la primera vez estabas bastante fastidiado, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero estabas bastante hecho polvo. Pero bueno, más que contarlo yo, cuenta un poquito cómo recuerdas tú aquellos momentos, cómo estabas tú ahí, para que la gente se haga una idea de dónde estabas y luego hacia dónde iremos. Yo tengo problemas de espalda desde hace 12 años, hace poco miré la primera resonancia y es del 2012, pero cuando te contacté pues yo llevaba 3 meses con un episodio de lumbalgia bestial, que primero empezó pues en la parte de la espalda baja, pero se me complicó con una ciática y estaba peor que nunca, o sea, estaba literalmente cojo, o sea, no podía caminar, tenía un dolor impresionante. De hecho, si te acuerdas, cuando hicimos la valoración, los movimientos sencillos y básicos para ver cómo estaba de movilidad, pues es que no los podía hacer. No, además yo recuerdo, o sea, me acordaré, porque ha sido de las pocas veces que me ha pasado, de decir, vale, Fran, el primer ejercicio que tenemos que hacer, tenemos que tumbarnos y levantar la pierna, y ¿quieres que me tumbe? Porque igual no me puedo volver a levantar. Sí, estaba fatal. O sea, estaba fatal. La verdad que fue increíble, o sea, ha sido increíble ver el proceso, que ahora iremos hacia eso. En aquel momento, Fran, cuando tú y yo empezamos a trabajar, tú ya eres una persona activa, ya eres una persona que hacía entrenamiento de fuerza, pero a mí me gustaría que comentases un poquito cuál fue ese clic mental o esa situación en la que tú dijiste, vale, este entrenamiento quizás a mí no me esté beneficiando, porque tú entrenabas con una aplicación genérica, siguiendo rutinas que veías y demás, y necesito otra cosa diferente. Yo había empezado a entrenar en serio, entre comillas, pues una vez que cumplí los 50 años y ya dije, bueno, ya no lo puedo retrasar más, ¿no? Ya hay que ponerse. Y entonces empecé a trabajar, a entrenar con una aplicación y claro, pues lo primero que hice fue hacerme daño. Lo primero que hice fue fastidiarme las rodillas y después de un tiempo pues me fastidié la espalda. O sea, realmente yo este episodio que tuve cuando te contacté es porque había hecho un peso muerto con una carga pues que no era la correcta. Y entonces yo ya llevaba tiempo siguiendo en redes pues, perfiles un poco como el tuyo, que aconsejaban la mejor manera para tratar el dolor de espalda mediante el ejercicio, mediante los ejercicios de movilidad. Y bueno, gracias al algoritmo de Instagram, pues me llegó la información de tu perfil y de hecho yo creo que fue el primer perfil
que yo empecé a seguir en redes, que específicamente se ocupaba del dolor de espalda en español. Vale. Y entonces ya tenía la idea ya llevaba meses pensando que seguramente ese era el camino, ¿no? Pero claro, no me decidía porque, bueno, yo seguía entrenando, si tenía algún dolor, pues más o menos iba superándolo poco a poco, y al fin de cuentas, pues el dolor de espalda era una parte de mi vida. O sea, Sí, era algo normal. Era algo normal, Claro. era algo normal, algo normalizado. Y, tuve este episodio que fue el peor de los que he tenido a lo largo de los años, realmente. Que es cuando hicimos la evaluación, cuando estabas Correcto. cojo, cuando no te podías mover y demás, totalmente. Y aquí a mí me gustaría plantear una pregunta más a nivel genérica, y es que, te lo digo porque esa situación que tú has descrito de vi tu perfil, pero seguía haciendo cosas por mi cuenta, porque el dolor era algo normal, es lo que le pasa a la mayoría de gente, que a lo mejor empieza a seguir, pero dice, bueno, pues puedo seguir trabajando, puedo seguir haciendo cosas y demás y no hay ningún problema. Y es que hay mucha gente que cuando tiene un dolor así es como que se paraliza, es decir, a lo mejor no siguen entrenando porque creen que el reposo, el no hacer nada y demás es mejor que el seguir moviéndote y demás. Entonces, tú optaste por lo contrario, tú dijiste, vale, yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero quizás el ejercicio que estoy haciendo no es el que yo necesito ahora mismo. ¿Por qué tú seguiste con el ejercicio? Porque tú le diste una oportunidad más al ejercicio. Y lo segundo, ¿por qué crees tú que la gente no opta por eso en lugar de por el reposo? Porque es algo que yo me planteo y digo... Bueno, yo cuando empecé a tener problemas de espalda, lo primero que hice fue ir al traumatólogo, hacerme una resonancia, y lo que me dijo el médico fue, usted tiene que hacer reposo y tomar esta medicación. Y entonces, bueno, yo tenía 40 años, recién cumplidos. Yo había visto a mis padres, mi misma edad entonces, con 40 años, tener problemas de espalda y que los tuvieron que operar a los dos. Y entonces ya pensé, pues, ostras, lo primero que te entra es pues, el miedo a la operación. El miedo a qué es lo que viene a continuación. Claro. Y entonces, no coja usted peso, no te muevas, reposo total y sobre todo pastillas, relajantes musculares y una sesión de fisioterapia y poco más. Va superando un episodio, otro, y al final hay un momento en que yo me di cuenta que, bueno, que realmente tumbado en el sofá y tomando pastillas no me iba a recuperar. Claro. No me iba a recuperar, o sea, no estaba mejorando en absoluto. Entonces empecé a hacer deporte, empecé a hacer, bueno, sobre todo a salir a caminar, a hacer pilates. He estado muchos años haciendo pilates. El pilates me fue muy bien, porque bueno, en realidad cualquier ejercicio, cualquier deporte te va bien, ¿no? Pero bueno, el pilates es un buen deporte para tu espalda en determinados movimientos. Hay otros que son Claro. un poco peligrosos, y ya con el tiempo me he dado cuenta de que realmente no eran tan buenos para mí. Ya tenía claro de que, bueno, pues que tenía que tener un estilo de vida activo, que tenía que incorporar el deporte Claro. a mi rutina diaria, de alguna manera, y bueno, y que ese era el camino. Entonces, porque ya había probado lo otro y no había funcionado. Ya. Pero claro, en el momento en el que me puse en serio, por tu cuenta, sin tener ni idea, pues tienes todas las papeletas para Pasa lo que pasa. Pasa lo que para pasa. para que haya problemas. Entonces empezamos a entrenar. Los primeros meses fueron muy duros, ¿vale? Ahora luego hablaremos de ellos, pero me gustaría a nivel general también que comentases un poco, sobre todo cómo ha cambiado tu mentalidad con respecto al dolor de espalda desde que estamos trabajando juntos, porque algo que trabajamos también mucho nosotros es no solamente quiero que refuerce la musculatura y que mueva las articulaciones, sino que entiendas que cuando, por ejemplo, te haces 12 horas de vuelo para llegar a trabajar a donde tú trabajas, pues que lo más normal es que la espalda esté un poquito rígida y que si tú tienes una hernia o un problema puede ser que haya algo de dolor. Entonces, ¿cómo dirías tú que ha cambiado esa mentalidad o esa forma de ver el dolor o entender el dolor? Lo bueno que tiene vuestro programa es que no es solamente un programa de ejercicios de fuerza y de movilidad, sino que aportáis mucho contenido. Entonces, bueno, sobre todo el curso que disteis específico sobre el dolor, que bueno, a mí me ayudó mucho a plantearme que realmente la lesión que yo tengo
es la misma desde el primer día, es decir, yo me he hecho 5 o 6 resonancias a lo largo de los años y todas dicen exactamente lo mismo. Ya. Con lo cual, ¿por qué tengo dolor en unos momentos y por qué en otros no? Pues claro, hay una serie de factores, ¿no? Claro. Mi enfoque del dolor de espalda ha cambiado bastante en ese sentido. Ya pienso que hay un factor psicológico muy importante y que es importante Claro, trabajar también. trabajarlo, ¿no? Cosas que hayan cambiado también en tu día a día, más allá del tipo de entrenamiento, que ahora hablaremos también de eso, cosas que tú hayas como interiorizado que debes de hacer y que te van bien para el dolor de espalda gracias a haber estado trabajando con nosotros. ¿Hay alguna cosita que destacarías? En vuestro programa tengo una obligación de moverme. Entonces, y no moverme haciendo flexiones y abdominales, sino de hacer rutinas de movilidad, Claro. que son fundamentales. Es decir, yo gracias al programa que tengo con vosotros, cuando empecé, aparte de la espalda y tal, yo tenía una bursitis en el hombro izquierdo que casi no lo podía coger, tenía una movilidad muy pobre y gracias a los ejercicios de movilidad y a los ejercicios de respiración, pues la he recuperado totalmente. Ahora empieza a dolerme este otro, pero por otro motivo. Trabajaremos. Pero lo cierto es que esto lo tengo incorporado a mi vida, el hecho de pues hacer las rutinas del cat camel, de todos estos ejercicios de movilidad, de CAS de hombro, de CAS de cadera, están ahí cada día, ¿no? Claro, Sí. tal cual. Vale, y ahora para acabar con este primer bloque, me gustaría que comentases un poquito, Fran, cómo era tu entrenamiento antes de empezar con nosotros, Sí. ¿vale? No vamos a hablar aún de lo que estamos haciendo a día de hoy, que eso quiero que lo hablemos posteriormente, pero sí que hablemos de cómo entrenabas tú antes, porque ese entrenamiento realmente fue quizás lo que agravó esos dolores un poquito más fuertes y demás. Entonces, para que la gente se haga una idea de, ostras, pues esto es lo que hice, y no quiere decir que esté mal, sino que en ese momento a ti no te vino bien por el motivo que fuese, para que sepan cómo era exactamente ese entrenamiento. Bueno, yo hacía ejercicio de fuerza con pesas, siguiendo una programación de una aplicación, entonces lo hacía con unos volúmenes y con unas cargas pues que las decidía yo, y entonces pues al no tener una guía muy concreta y muy específica de qué era lo que yo necesitaba, pues iba camino de la lesión. Claro. Muchas veces esas planificaciones, esas aplicaciones tienen la progresión ideal. Quiero decir, si a mí me dijesen, tienes una persona que no tiene ningún dolor, que es un atleta puro y que puede hacer lo que tú le digas, te plantearía la misma progresión que esa aplicación. ¿Cuál es el problema? Cuando eso lo llevas a la práctica real, tú si un día duermes mal, tus cargas no pueden ser las mismas. Si un día vienes de viaje y llevas 12 horas en el avión, quizás no puedes hacer un peso muerto con el mismo peso porque tu espalda no va a estar preparada para ello. Entonces, claro, eso, si no te lo adaptan, si no te lo modifican o si no te avisan, que en una aplicación genérica no se puede hacer, evidentemente, ahí es cuando vienen los problemas. Bueno, de hecho, para mí una parte fundamental de vuestro programa es que nosotros tenemos una programación, pero esa programación es totalmente flexible y adaptable a la situación que estamos viendo en cada momento. Entonces, enseguida Lucía me pregunta, ¿no? la entrenadora que me lleva en concreto, ¿cómo estás? Y yo le comento a ella, pues mira, ha empezado a dolerme aquí o ha empezado a dolerme allá, y entonces ella revisa la programación y me la adapta a lo que necesito en cada momento, y bueno, y me marca la pauta y me da los consejos que se necesitan para ponerte en el camino. Totalmente. Pues vamos a ir ahora a hacer nuestro entrenamiento, ¿vale? Vamos a darle caña, así que nada, ahora contamos un poquito cómo ha ido y cómo lo ha vivido. Muy bien. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit.
Fran, pues buen entreno, ha estado guay. Vale, la verdad que a día de hoy el entrenamiento que llevas comparado con cuando empezamos, o sea, no tiene nada que ver y el ritmo está siendo fenomenal. Me gustaría preguntarte, ahora sí, a día de hoy, ¿tú cómo te encuentras comparado con el principio? Hombre, comparado con el principio estoy irreconocible. Realmente tenía un problema gravísimo, o sea, tenía un dolor tremendo y no podía hacer prácticamente nada. Lo que hicimos entonces fue básicamente respirar y movernos un poco. Respirar y movernos un poco. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido una evolución y yo me noto pues, que cada día voy progresando un poco más. Desde que comenzamos hasta el día de hoy, que ya ha pasado 1 año y medio, ¿has tenido algún episodio tan fuerte o tan grave como el que tuvimos, como el que tenías cuando empezamos? No. Tuve, si te acuerdas, tuve a los 2 meses una recaída, también por emocionarme demasiado pronto. ¿Cómo fue esa recaída? ¿Te acuerdas? Bueno, yo estaba, después de 2 meses me encontraba con que prácticamente había desaparecido el dolor y entonces dije, ya está. Pues ya está, ya estoy curado. Y entonces me puse a jugar al básquet con los niños y al segundo salto ya dije, me quedé en el sitio. Pero luego la recuperación fue mucho más rápida. Realmente recuerdo que en fin, me vine un poco abajo mentalmente, ¿no? Entonces, pero la verdad es que fue en un par de semanas ya estaba mucho mejor y a partir de ahí pues ya estaba recuperado. Entonces, después de eso mantengo una línea bastante estable, ¿no? Quiero decir, yo tengo el dolor de espalda o las molestias de espalda que llevo teniendo desde hace tantos años, pero totalmente controlado. De hecho, justo te iba a preguntar por eso ahora, y es, ¿cómo sientes que tú ha cambiado tu cuerpo? Más allá de a nivel estético o a nivel, que si quieres comentarlo también, ¿cómo sientes que ha cambiado tu espalda a día de hoy comparado con hace 1 año y medio? Bueno, en general mi cuerpo ha cambiado en el sentido de que ahora tengo mucha más fuerza y mucha más masa muscular de la que tenía cuando empezamos. Entonces, eso lo noto muchísimo. Y entonces, claro, tengo más fuerza y tengo más movilidad. Claro, yo noto que estoy en mejores condiciones para enfrentarme a cualquier situación que tenga con la espalda en cualquier momento. ¿Cuáles son ahora mismo los objetivos físicos que tú tienes con el entrenamiento? O sea, ahora ya, digamos que, oye, el dolor lo hemos superado, lo hemos vencido, y ahora lo que queremos es mantenerlo a raya. A nivel de entrenamiento, ¿qué objetivos te planteas tú ahora y demás? Bueno, yo tengo ahora mismo un nivel de dolor, el que valoramos, ¿no? Cada mes o cada semana, que está más o menos en un 2-3. Entonces, mi principal objetivo es mantenerlo ahí y llegar al 2-1 y el 1-0 si fuera posible en algún momento. Total. Pero bueno, aparte de eso, el objetivo del entrenamiento es tener un cuerpo más funcional y más fuerte. Y además de eso, el último objetivo ya que me estoy planteando es mejorar a nivel cardiovascular. Es decir, yo noto, hemos empezado, por ejemplo, esta última fase, hemos cambiado la sesión de accesorios, la 4ª sesión, por una que llamáis Metcon. Y he hecho 3 y han sido las 3 peores media horas de mi vida en los últimos años. todo y entonces, los que tenéis ese tipo de sesión me habéis dicho exactamente lo mismo. Sí, porque es terrible, vamos, es terrible. Entonces ya, me noto que ahí tengo que mejorar mucho, mejorar mucho. Sí. Ahí, ahora, cuando ya hemos vencido ese dolor, que nosotros vencer el dolor hablamos de que el dolor no limita tu día a día. Sí. Porque claro, es lo que decimos siempre, una persona que tenga una hernia, que tenga un pinzamiento, que tenga una escoliosis muy grande y demás, que tú tengas un dolor cero para siempre y nunca más vas a tener dolor es muy complicado y muchas veces imposible. Y ese objetivo es el que muchas veces frustra a las personas. Sí. Porque el objetivo que tenemos es, oye, tú tienes un 1, 2, 3 de dolor, que no es un dolor limitante, pero puedes hacer todo lo que tú quieras hacer en tu día a día. Perfecto, objetivo cumplido, ¿no? Sí. Entonces, una vez tenemos ya eso,
es interesante desarrollar todas las capacidades que puede tener el cuerpo, ¿no? No solamente a nivel de movilidad y fuerza, que para mí son la base y por eso las trabajamos tanto, pero que tú también tengas una buena capacidad pulmonar te permite pues, que si un día te vas a una ruta de montaña de 5 horas, que vale, a lo mejor no te duele la espalda, pero la patata no te aguanta. Sí, pero no. Entonces, ostras, que podamos tenerlo todo más o menos controlado, o que si quieres volver a jugar a baloncesto con tus hijos sin hacer mates, Sí, ¿vale? Por si acaso, Esta parte la veo más complicada. que por lo menos, ostras, pues puedas aguantar el ritmo, ¿no? Y ya está, esa es un poco la idea. Entonces, Fran, por ir terminando, ¿qué has aprendido tú durante este año y medio que llevas entrenando con nosotros? Pues hombre, he aprendido a tener paciencia. Sí, porque recuerdo muchas veces una conversación que tuve con Lucía, precisamente después de la primera recaída, y ella me explicaba el problema de espalda que había tenido, mucho más grave que el mío, y lo que ella hace ahora, ¿no? En fin, que es impresionante. Y bueno, y ella me dijo, no, pues yo es que tardé 6 años en recuperarme. Entonces, tengo claro que esto es una carrera de fondo. Total. Y entonces, pues los hábitos de deporte, de nutrición y de salud los tienes que incorporar a tu vida y tienes que ser consistente. Nosotros, por suerte, semanalmente me llegan me llegan muchísimos mensajes, me llegan muchas consultas y me llega gente pidiendo información de, oye, pues cómo trabajamos, cómo podríamos ayudarles y demás. Y cuando lo hacemos, muchas de estas personas que a lo mejor están en una situación como la que tú llegaste, es decir, que se ven muy limitadas en su día a día de, Antonio, es que no puedo ir a trabajar, es que no puedo atender a mis hijos, no puedo ayudar a mis padres, pero prefieren optar por lo que es, voy a esperar a ver qué me dice el médico, voy a hacer reposo, es que no puedo hacer ejercicio, es que no me fío. Entonces, tú que has vivido este proceso, ¿qué les dirías? Es normal que tengas dudas, que necesites tiempo para decidirte, pero al final, si quieres tener una espalda saludable y funcional, te tienes que comprometer contigo mismo. Y el compromiso es un programa de entrenamiento, llevar unas pautas, tener una nutrición. No es gratis. Y no es pararte Es decir, a verlas venir. Sí, no te puedes, o sea, sentado o tumbado en el sofá o reposando, no te vas a curar. Claro. Eso es imposible. Entonces tienes que tomar, tienes que decidirte y tienes que ponerte en marcha, tienes que actuar. Es fundamental. Y te tienes que comprometer, porque no es decir, bueno, pues venga, voy a empezar y tal, y al segundo día, coño, esto es un... No, porque el ejercicio de fuerza, hombre, a mí me encanta, pero a cualquier persona, y me encanta entre comillas, quiero decir, hay algunos ejercicios que dices, que cuando los estás haciendo dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Nos gusta el resultado del entrenamiento de fuerza, pero durante, cuando tienes que levantar un peso X y cuando tus músculos no dan más y tienes esa sensación de agotamiento, de calor y demás, dices, ¿qué narices hago yo? Sí, es duro. Pero es que desafortunadamente es lo que necesitamos. Sí. O sea, el entrenamiento de fuerza y cuanto más años tengas, es que más importante es. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Yo, además, en mi caso, es una carrera contra la edad. Es decir, si a partir de determinada edad empiezas a perder masa muscular, pues solo hay una manera de luchar contra eso, que es ganando masa muscular. Tal cual. Y a ciertas edades, de los 50, 40 y largos y demás, o sea, se nota mucho entre una persona que ha hecho entrenamiento de fuerza y la que no ha hecho nunca nada. O sea, yo mismo tengo amigos que tienen 50 y tantos años y que nunca han hecho ejercicio y los ves y dices, ¿de verdad no puedes subir 2 pisos? Sí. De verdad, o sea, ¿de verdad tienes que coger el ascensor y una cuesta así un poquito, no, por ahí no vamos por otro sitio? Sí. Y sin embargo ves a los que sí que hacen ejercicio, por ejemplo, mi padre tiene 60 años, pero mi padre lleva toda la vida saliendo en bici, lleva también 4 o 5 años de entrenamiento de fuerza porque yo le dije, o lo hacemos o yo ya no soy tu hijo. Ultimátum. Y a día de hoy, ostras, tanto mi padre como mi madre es que están que comparados con los amigos de su edad, o sea, están parece que tengan 10 o 15 años menos. Sí, bueno, al final el entrenamiento es una preparación para
para los años que vienen por delante, ¿no? Tienes que Tal tener cual. tu cuerpo preparado para lo que va a venir a continuación, ¿no? Tal cual. Oye, Fran, pues me ha encantado hablar contigo, la verdad, y sobre todo desvirtualizarte, ¿vale? No hacerlo a través de una pantalla. Sí, eso de ponernos cara, ¿no? Y de... Ha estado muy Ha bien, estado así muy que bien, sí. te agradezco mucho este ratito, ¿vale? Y vamos a seguir dándole caña. Muy bien, Antonio, muchas gracias.